manual militar en francés y lo traduce al español, es clara la visión que Juan Pablo Duarte tenía del desenlace que tenía que producirse de carácter militar para fundar la República, para salir del ejército de ocupación. Duarte, libertad, y Duarte Dios conocido, viene ya del más allá y hace justicia en el más acá. Duarte, otra mirada. Sus principios, sus ideas, sus valores, sus acciones, su vida, dan ejemplo de cómo debe ser un joven y cómo debe actuar una organización como Juventud Caribe. Un sistema que está mutilando las extremidades de los pueblos. Y en ese sentido, la toma de conciencia y acciones por parte de nosotros es vital. Juventud Caribe, que a través de sus 18 años ha estado formando jóvenes que determinen las pautas consecuentes con la causa de la liberación nacional y la causa del pueblo en general, que se formen y luchen en el presente y así lograr un verdadero futuro, que beneficie a todos y a todas, y no una minoría. Este camino está todavía pendiente, y Juventud Caribe debe recorrerlo junto a otros y otras. Es un reto para la juventud del bicentenario del natalicio del Patricio el desaprender los patrones viciados e inalcanzables de la historia oficialista, la cual se ha empeñado en convertir a todos nuestros héroes y mártires en seres etéreos e inaccesibles. Y una vez desmontados estos patrones, aprender del enfoque real de la vida y juventud de Duarte. La obra Duarte, otra mirada, que nos entrega el poeta y amigo Alfonso Torres, nos compromete a hacer una lectura reflexiva del pensamiento siempre joven y actual de Juan Pablo Duarte. Juventud Caribe agradece el gesto de Torres Ulloa de estudiar desde una perspectiva juvenil la vida política e intelectual del padre de la patria y ponerla en un lenguaje sencillo y de compromiso a disposición de los jóvenes para que tengan una herramienta teórica de transformación social, partiendo de que las ideas y el referente de Duarte puede ayudar en la unidad de pensamiento y acción del movimiento. Al leer la obra de Duarte, otra mirada, nos queda el convencimiento de que la juventud todo lo puede. Pues cuando hizo y definió en política el padre de la patria, lo hizo en su primera juventud, desde los 19 años hasta cumplidos los 33. Pero aún en su edad madura, seguía pensando en la patria, y quizás se radicalizó más su pensamiento, por lo que es un ejemplo fundamental para nosotros que estamos llamados a continuar y completar su obra. Torres Ulloa nos presenta a un Duarte rebelde, hasta el punto de la irreverencia, a un Duarte humilde, a un Duarte humano, pero sobre todo a un Duarte joven. Publicar estas reflexiones de Torres Ulloa es un compromiso para Juventud Caribe, un compromiso asumido en el campamento de la provincia Peravia, realizado en Baní los días 27 y 28 de julio del presente año, igual que es un gran aporte a la difusión del pensamiento duartiano. Alfonso Torres Ulloa y Juventud Caribe brindamos a la juventud dominicana este libro para que con su lectura se estudie, analice y lo acoja como un texto de apoyo y consulta para cualquier circunstancia que lo amerite. Jóvenes, convirtámonos en multiplicadores del pensamiento de este líder dominicano. Convirtámonos todos en ejemplo de lucha y valentía. Seamos todos Duarte. Y en palabras del autor, cito, la juventud es la palanca y motor de los cambios. Y en Juventud Caribe tenemos ese compromiso de educar en valores, siendo una juventud consecuente, luchando por el futuro en el presente. Gracias. En estos momentos tenemos la presencia de Miriam Germán, Miguel Sosa, ex presidente de Juventud Caribe, Virtudes Álvarez, luchadora de 18 años. En estos 18 años ha estado siempre al frente de diversas manifestaciones
luchando con el pueblo, con la juventud, con las mujeres. Este es un ejemplo de cómo Juventud Caribe puede transmitir las ideas, puede transmitir los valores de Duarte, de la República Dominicana, la costumbre de la República Dominicana, su arte, donde pueden ir para que le inculquen muchas costumbres sanas. Ahí está Juventud Caribe. También tenemos a nuestro Frente Estudiantil Flavio Suero Feflas, Raniel Genao, representante de la Juventud, Leandro Peralta, representante de la Juventud Guardiana Siglo XXI. Tenemos a Raniel, que también tiene una parte dedicada a la multitud. Muy buenas noches. Por ser el último me toca ser el más breve y el más preciso. Pensando qué decir, solo se me ocurre una palabra y es gracias. Gracias a Juventud Caribe, que en este año que se hace adulta, hace tan importante y tan necesario nosotros queremos hacer, que es transformar la República Dominicana. Gracias, Alfonso, por darnos otra tarea más, que es leer y estudiar este libro, como también debemos, y hay que invitar a los demás a leer los anteriores libros de Alfonso. El compañero que me antecedió dijo algo muy importante. Es lamentable, extremadamente lamentable, que este año, que se suponía el año del bicentenario, yo creo que ya no es, eso pasó, eso el 26 de enero se acabó ahí. Este año debió haberse motorizado en todos los rincones de la República Dominicana la imagen, la enseñanza, la palabra y sobre todo la obra de Juan Pablo Duarte. Pero no fue eso. Lo que sí nosotros encontramos es que hoy, un 11 de noviembre, a un mes y varios días que se acabe el bicentenario de Duarte, que se acabe el año 2013, la casa de Juan Pablo Duarte está totalmente destruida, está cayendo a pedazos, y ahí nosotros podemos ver y tentar dónde están las ideas de Duarte. Nosotros tenemos que hacer un compromiso, y que es el compromiso que ha venido haciendo Alfonso, y el que nosotros debemos acompañarlo porque no lo debe hacer solo, y es el recuperar a Duarte. Recuperarlo no porque es el Dios Todopoderoso de la independencia, ni es el ángel celestial que nos va a salvar y que debe ser el símbolo de la redención. Sí, Duarte debe ser el símbolo de la redención, pero de la redención transformadora, como lo está haciendo la espada de Bolívar hoy en América Latina, como lo ha sido Martí en Cuba, y como lo han sido todos esos próceres que ayer dieron su vida, su tiempo y su sangre para que las repúblicas latinoamericanas fueran el inicio de un mundo diferente. Y lo que nos toca ahora mismo es que nuestro querido Alfonso Torre Ulloa dé sus palabras sobre su libro. Pero bueno, agradecer la presencia de ustedes, de Nicole, mi queridísima sobrina que está ahí en el fondo. Nicole, date un baño de pueblo y empieza a aprender que la patria te necesita. Agradecer a Juventud Caribe la disposición de asumir el compromiso de difundir las ideas del Padre de la Patria, de asumir el compromiso de esta publicación. Es una publicación de desafío. Decía Framiel que hay que asumir a Duarte, hay que asumir el pensamiento de Duarte. Y yo le decía a Framiel cuando retornaba a la mesa, lo que hay que hacer es salvar el país. El país va por un precipicio. Y hay tres elementos que nos dicen que el país
va por un precipicio. El tema de las minerías y las casi 300 concesiones mineras que se entregaron y de qué manera para que se traguen el país. El tema de la corrupción y del crimen organizado son temas desafiantes. Y entonces, con estos males tan profundos que afectan el país, la esperanza en los hombres y las mujeres que asumen la necesidad de luchar por la soberanía, por rescatar el país, seguimos dispersos en el país. Y todavía no aterrizamos la necesidad de crear un instrumento político de cambio, un instrumento unitario. Y ahí entonces hay que reflexionar en el pensamiento de Duarte, que siempre invocó la unidad. Sed unidos y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos y la patria será salva. Y cuando Duarte dice blancos, mulatos, pobrizos, unidos marchemos para salvar la patria, está invocando la unidad. Y está invocando incluso a la unidad de la raza. Y hoy, en los dilemas que vive la patria, hay quienes quieren utilizar a Juan Pablo Duarte, su discurso y su visión para armar un discurso patriotero. Pero los que amamos la patria no somos capaces de reivindicar en su justa dimensión y en su debido contexto histórico el pensamiento trascendente de Duarte sobre la patria, sobre la unidad, sobre la cuestión insular y sobre la cuestión del poder y la soberanía, para darle respuesta a ese discurso patriotero. Y vivimos siempre a la defensiva. No hay una opción o una acción nuestra para plantearnos una ofensiva política desde el pueblo. Y entonces la derecha y los gobernantes nos ponen a actuar a la defensiva y nos ponen a la carrera con el tema de Barrigol en Cotuí, o con el tema de la Saona, o con el tema de la presencia a cada momento de tropas norteamericanas, tropas militares entrenando al ejército dominicano, o el tema de la Unigol en restauración. Siempre tienen un tema para diluirnos, el tema de los haitises y la cementera. Y entonces vamos todos a la carrera atrás de los acontecimientos. Y en eso invertimos las energías y el tiempo. Y no nos detenemos para invertir esa energía y tiempo en un pensamiento, como decía Juan Pablo Duarte y le decía a José María Serra, final de junio de 1838, cuando lo visita y lo sorprende escribiendo aquellos pasquines de protesta por la presencia del ejército haitiano en el territorio nacional. Y Duarte dice, ¿con qué eres tú el de los pasquines? Y conversa. Y Duarte le dice, nada hacemos con estar excitando al pueblo, refiriéndose a los pasquines, que eran necesarios, sin hacerlo servir para un fin útil, positivo y trascendente. La visión de Duarte. Y le dice, yo tengo un plan, y se lo expone. Y entonces convoca la reunión del 16 de julio, y es cuando deja fundado el partido político militar, que se conoce tradicionalmente como la Sociedad Secreta Trinitaria, pero de lo que se trata de un partido político militar de liberación. Y a eso está referido en lo fundamental este trabajo, Duarte, otra mirada. Pero hay otro aspecto fundamental en este trabajo, era la preocupación de Juventud Caribe en ese campamento interesante de Baní. El tema de la concepción antiimperialista de Juan Pablo Duarte. Aquí quizás por primera vez se aterriza detenida y coherentemente el pensamiento
antiimperialista de Juan Pablo Duarte, que inicia ahí, en esa reunión con José María Serra. Y ya ahí empieza a quedar documentado a partir de la memoria de José María Serra. Pero cuando le dice Duarte esa expresión, nada hacemos con estar excitando al pueblo sin hacerlo servir para un fin útil, positivo y trascendente. Está requiriendo que las acciones tengan utilidad más allá de la simple agitación, que tenga un propósito acabado hacia la consecución de una meta y que pueda trascender en el tiempo para que pueda producir impacto. Entonces, en esa expresión duartiana es que los sectores democráticos, revolucionarios, de izquierda, marxistas, o simplemente patriotas de verdad, o simplemente los dominicanos honestos, que nos duele este país, que debemos salir de estos aparatos corporativos que no son más que aparatos de corrupción o aparatos empresariales. Entonces, a lo que nos duele el país, independientemente del tinte ideológico o de la radicalidad o no de las ideas, debemos detenernos y pensar que este cauce destructivo por el que va la nación hay que frenarlo. Y entonces frenarlo para armar una propuesta política que, como decía Duarte, tenga un fin útil, positivo y que sea trascendente. Tenemos 50 años agitando las masas con discursos por aquí y discursos por allá. O sea, hay que hacer un alto en el camino. Y pienso que los más llamados a producir ese acto o a provocar ese acto son los jóvenes. Son los jóvenes. Por eso yo ando todos estos días muy contento desde el 28, 29 de julio que ustedes me invitaron a Abanico. Y que allí alguien planteó que si podíamos escribir las ideas que planteamos, que pusimos allí y recogerlas. Me sentí provocado y las recogimos. Y que la multitud asuma esto consecuentemente. Y lo propio que haga esa juventud duartiana y otro grupo de jóvenes que están por ahí. Solo la juventud es palanca fundamental de cambios. Solo la juventud. Más nadie puede hacer. Sin juventud no hay cambio. Y la juventud tiene que asumir el pensamiento, la ética y el ejemplo de Juan Pablo Duarte. Porque para enfrentar ese torrente que se come el país de la corrupción, hay que frenarlo con ese ejemplo duartiano, la ética. El hombre que rindió cuenta, hay que frenarlo con ese ejemplo duartiano. El hombre desprendido, un desprendimiento absoluto de pedirle a la familia que disponga del patrimonio que le ha dejado su santo padre para poder independizar la patria. Porque para independizarla hacían falta recursos supremos, dice Duarte. Y esos son el patrimonio de la familia. Pero ¿qué pasa con estas corporaciones corruptas de la República? Que tienen una sed que no se termina, son insaciables. Y quieren cada día más poder, más dinero, no importa las consecuencias para el pueblo o para la nación. No importa que tengan que vender o hipotecar el país. Ahora dice el ministro de Hacienda que ya no es posible seguir como préstamo, que ya esa carrera del préstamo tocó fondo, llegó al límite. ¿Y qué hizo Duarte? Ese desprendimiento absoluto, el disponer del patrimonio de la familia para la independencia. Pero llegó más lejos. Llegó más lejos. Duarte le dice a la familia, una vez independizada la patria, yo me haré cargo de los negocios de la familia y voy a restituir con el trabajo ese patrimonio. Y no tendremos de qué arrepentirnos de habernos comportado como hijos dignos de la patria. Es
Duarte no aspiraba a ser presidente de la República. Duarte no aspiraba a ser ministro una vez independizada la patria. Yo me haré cargo de los negocios de la familia y vamos a restituir el patrimonio y no tendremos de qué arrepentirnos. Entonces Duarte es el referente fundamental en estos momentos de crisis que vive el país. El referente fundamental. No hay que negar otros valores en términos de referentes históricos de otras naciones o de aquí mismo. Todo lo contrario. Duarte tiene continuadores. Ese pensamiento, ese ideal febrerista, tiene continuadores en nuestra historia, en los hombres y en las mujeres más trascendentes, en Gregorio Luperón. ¿Qué es Gregorio Luperón sino el continuador por excelencia del pensamiento febrerista? Ahí cuando Duarte dice que la política es la ciencia más pura, la más noble después de la filosofía, hay que ver las anotaciones que hace Gregorio Luperón sobre la política. Y lo hace exactamente dando continuidad a ese pensamiento de Juan Pablo Duarte. Pero cuando uno va a Manolo Tavares Justo o a Gregorio Urbano Gilbert, 1624, y que sigue en Nicaragua y retorna en abril de 65, un referente fundamental y casi olvidado en el país. Y a esos jóvenes hay que educarlo en esos valores. Y le decía a Juventud Caribe, está el maestro Celedonio Jiménez, tóquenlo, que tiene mucho que aportar para los jóvenes, tóquenlo, porque tienen que prepararse para asumir estos compromisos. No basta ser joven, hay que estar preparado para asumir la tarea de transformación. Y sin que yo quiera robarle una expresión a un amigo de Celedonio, no sé si hasta dónde fue parte de esa teoría de la refundación de la República, que decía Fafa Tavera por allá por el 85. La República ciertamente hay que refundarla, o hay que transformarla, no importa el nombre, esto tiene que cambiar. Y va a cambiar solo en la medida en que la juventud de estos tiempos asuman sus compromisos. Asuman sus compromisos. No quiere decir que lo de juventud acumulada como virtudes y yo lo abandonemos, no. Tenemos que seguirlo acompañando. Tenemos que seguirlo acompañando, pero la tarea fundamental, el rol fundamental es de los jóvenes. Y ojalá que mi sobrino Nicole reflexione sobre estas ideas. Yo creo que ella tiene algunos de los libros míos sobre Duarte. Hay que estudiarlo. Y el país espera mucho de nosotros. Los que viven por vivir o por acumular fortuna, al final de la vida se van, y se van sin pena y se van sin gloria. ¿Quién recuerda hoy a Pedro Santana? O a Bobadilla, o a Buenaventura Báez, o a los que vivieron como ellos? Sin embargo, ese Juan Pablo Duarte, que en vida no disfrutó, y lo entrecomillo, las mieles del poder, es vivir con honestidad, asumiendo el compromiso que a cada uno nos corresponde en cada momento. Y un elemento fundamental de estas reflexiones, me fui del papel porque la vida es más creativa que lo que uno puede escribir en un momento, es que las ideas de Juan Pablo Duarte fueron concebidas exactamente, prácticamente, dice Miriam Germán, que rozando la adolescencia. Duarte sale del país 16 años, 5 meses y un día, 14 de junio de 1829. Y lo que recoge la historia es que ya ahí quedó provocado por el capitán de aquel barco. Y no tenemos razón ni para negar aquello ni para afirmarlo, pero se acepta como un hecho concreto, como un hecho real. Y la historia lo recoge. Y es un buen referente. Cuando retorna, 19 años, apenas cumplido. ¿Y a qué viene Duarte? A asumir el compromiso. A actuar para la agitación política, para la organización política, con mira a la transformación, a la liberación, a crear un Estado nacional, a fundar una república, con apenas 19 años.
Eso es lo que empieza a hacer en el almacén de su padre, allí en la Tarazana, con 19 años apenas cumplido. Y 2 años después, 21 años, ¿qué hace Duarte? Se incorpora al ejército de ocupación con 2 propósitos: conocer la fortaleza y o las debilidades de ese ejército de ocupación y terminar su preparación en la rama militar, porque tenía claro, en términos de su conciencia, que el desenlace tenía que ser militar. Y lo tenía tan claro que trajo un manual militar de Europa en francés. Y dice Rodríguez de Morisy, Emilio Rodríguez de Morisy, que lo tradujo puño y letra Juan Pablo Duarte, y que todavía aquí en el Instituto Duartiano se conservan algunas de esas hojas traducidas puño y letra de Juan Pablo Duarte. Si trajo un manual militar en francés y lo traduce al español, es clara la visión que Juan Pablo Duarte tenía del desenlace que tenía que producirse de carácter militar para fundar la República, para salir del ejército de ocupación. Por eso 2 años después se incorpora al ejército haitiano. Y cuando funda el 16 de julio la Trinitaria, ¿qué está fundando? Yo decía hace un momento, un partido político militar. Político es claro. Y el juramento trinitario es el programa base de la fundación de ese partido duartista. Y dice, para la separación definitiva del gobierno haitiano y para la instauración de una república libre, soberana e independiente. Libre, soberana e independiente. Ahí empieza a dejar sentado por escrito su pensamiento antiimperialista. Porque para asumir la soberanía, para asumir la independencia, es claro que tiene que luchar contra un poder superior. En aquel momento, es claro que tenía que luchar contra un poder superior, lo que se denominaba en aquel momento una potencia. Y acto seguido, que deja fundada la Trinitaria, ahí mismo Duarte asume la condición de general en jefe de los ejércitos de liberación y de director general de la Revolución Dominicana. Si asume la condición de general, está asumiendo una condición militar. Y momentos después, el mismo 16 por la tarde, está nombrando coronel a Mella, a Sánchez, a Pina, a Pérez. Es decir, ¿qué es lo que funda? Un partido político militar de liberación nacional para fundar una república. Es ese el Duarte que nunca nos han enseñado en las escuelas y no nos lo pueden enseñar. Tenemos que buscarlo nosotros en esa historia que está ahí. Narciso me decía hace 4 o 5 meses, ¿no se lo secuestraron? Yo digo, no se cree, no lo han secuestrado. Duarte ha estado ahí siempre. No hemos sido capaces nosotros de ir a Duarte, porque los documentos fundamentales de Juan Pablo Duarte lo publicó Federico Enríquez y Carvajal a finales del siglo XIX. Los papeles de Rosa Duarte, que se lo envió al doctor Ponce de León, que lo publicaron, y como no lo publicó, mandó una carta a poder a Federico Enríquez y Carvajal para que lo procurara y lo publique. Entonces, no ha estado secuestrado el pensamiento de Duarte. La clase gobernante lo ha estado usando a su conveniencia. Yo no acepto la concepción o el enfoque de que nos secuestraron a Juan Pablo Duarte. Nos lo dejamos quitar. Lo olvidamos. Nos marginamos nosotros mismos del pensamiento revolucionario y antiimperialista de Juan Pablo Duarte. Y cuando digo antiimperialista, lo estoy diciendo en el sentido justo del término. Porque para luchar por una república libre, soberana e independiente implica una posición antiimperialista. Y antes de fundar el partido, cuando él le dice a José María Serra que tiene una propuesta, que tiene un programa, que tiene un plan, es cuando él le dice, yo admiro al pueblo haitiano, estando el pueblo dominicano ocupado por el ejército haitiano, y Duarte tiene la visión, el talento, y si se quiere hasta el coraje de admitir o de ver con las dos cosas al mismo tiempo. Yo admiro al pueblo haitiano porque toda vez que recorro la página de su historia lo encuentro con 2 virtudes eminentes: su amor a la libertad
y su valor, cómo se enfrenta a poderes excesivamente superiores y cómo los vence por el amor a la libertad. Pero ahí mismo Juan Pablo Duarte le dice a José María Serra: si España tiene su monarquía y Francia tiene la suya, si hasta los haitianos tienen su república, ¿por qué nosotros no podemos tener la nuestra? Y le dice: no más humillación, no más vergüenza. Esto es en junio de 1838. Y eso está ahí. Lo que tenemos es que buscarlo, analizarlo en su debido contexto y trascender ese pensamiento. Extrapolar a estos tiempos lo que tiene de verdad, de valor, de actualidad y hasta de abnegación el pensamiento del padre de la patria. Eso es junio 1838, pero cuando funda la Trinitaria, ese partido político militar lo deja más claramente establecido, por escrito, en el juramento trinitario. Pero más adelante, cuando redacta el proyecto de Constitución, Duarte nos dice: la ley suprema de la nación es su existencia política como nación libre, soberana, independiente de toda potencia, dominación, protectorado e influencia extranjera. Y yo le decía a Narciso, nosotros como PCD asumíamos la influencia extranjera en tantos asumíamos las cuestiones o las directrices o la influencia de los soviéticos. Es decir, Duarte era más radical que nosotros en esa concepción antiimperialista. Y el Secre se quedó ahí. Yo pensé que iba a venir y quería que viniera para comentarle esto. Ese es Juan Pablo Duarte. Y cuando tiene que responderle al agente británico que manda una carta el 8 de junio a la Junta Central Gubernativa, cuando le muestran su preocupación para que no cedan la bahía de Samaná a Francia, porque había un juego imperial. Inglaterra tenía su representante aquí en el país, y lo tenía Estados Unidos, y lo tenía Holanda, y lo tenía Francia. Somos nosotros los llamados a desintegrar ese pensamiento y a educar a las nuevas generaciones en ese pensamiento para poder transformar este país. Transformarlo para bien, porque el país en los últimos 30 o 35 años se ha ido transformando, pero para mal. Por eso predomina, se lo dicen que valores negativos, como académico, como cientista social. Yo siempre lo digo a él, en Carlos Pimentel, predominan los antivalores. Dicen: no, son valores, pero con otra naturaleza, son antivalores. Corrupción, sicariato, crimen organizado, vendiendo el país. Y entonces nosotros andamos detrás de la clase dominante que vive haciendo negocio, que vive haciendo toda la tropelía para salir nosotros a defender. Pero no articulamos un proyecto nacional. Tenemos que articular. Pero para articular hay que asumir esa conducta duartiana del desprendimiento. Duarte dice: indispensada la patria, yo me recargo del negocio de la familia. Entonces, yo no voy a ser presidente, no voy a ser ministro, yo voy a trabajar ahí en la terrazana, al almacén de nuestro padre, con el crédito que nos dejó en el negocio de la marina. Entonces nosotros, desde que aprendemos a echar un discurso por televisión o por radio, escribimos 4 artículos: queremos ser candidatos, queremos ser presidente. No joda a nadie. Así no podemos salir adelante. Por eso yo digo, esa juventud es la que tiene que asumir el rol protagónico, fundamental, de asumir este pensamiento de transformación. Pudiera uno que otro tener cualquier diferencia con el pensamiento de Juan Pablo Duarte, ese es el derecho de cada uno. Pero el paradigma por excelencia es Juan Pablo Duarte. El referente histórico que nos puede unir es Juan Pablo Duarte. Vamos a unirnos a partir del referente posible, y después que seamos poder, hagamos los cambios necesarios. No importa el nombre que le demos. Que los dominicanos y que las dominicanas no tengamos que emigrar, que tengamos un Estado responsable, que ejerza la soberanía como tiene que ejercerse, que las cosas nacionales las discutamos nosotros, fuera las intervenciones. Juan Pablo Duarte lo decía, hasta de la influencia extranjera, decía Duarte que había que ejercer la soberanía nacional. Es el reto y es el desafío. Yo decía en estos días en un programa con el Archivo General de la Nación, el sábado,
este año las reflexiones nuestras de todos en el marco del bicentenario debían ser reflexiones de cara a la juventud. ¿Pero qué hizo el gobierno? Nada, lo que no tenía que hacer. Nada, porque eso no le interesa. Un tedeo, una misa y una ofrenda floral. Más de ahí nada. Sin embargo, me dio mucha satisfacción y me da mucha satisfacción que María Teresa Cabrera y la presidenta magisterial el año pasado se animaron en que empezáramos con tiempo a celebrar lo del bicentenario. Publicaron un trabajo nuestro de 214 páginas que anda por ahí. Y en octubre, noviembre hicimos dos encuentros con casi 1000 maestros. Interesantísimo. Pero esa corriente, en los cuales años, a mí no me han llamado para que sigamos con las reflexiones. Pero empezamos el año pasado y se hizo una publicación interesante. Y yo me quedo esperando a María Teresa que... No vino María Teresa. Tú se lo dices, tú se lo dices. Me quedé esperando que en el resto del año siguiéramos haciendo reflexiones. Por suerte, ella no me llamó, pero me llamó Heidi. Somos nosotros los llamados a desintegrar ese pensamiento y a educar a las nuevas generaciones en ese pensamiento para poder transformar este país. Transformarlo para bien, porque el país en los últimos 30 o 35 años se ha ido transformando, pero para nada. Por eso predominan, se dicen que valores negativos, como académico, como cientista social. Yo siempre lo digo a él, Carlos Pimentel, predominan los antivalores. Dicen, no, son valores, pero con otra naturaleza, son antivalores. Corrupción, sicariato, crimen organizado, vendiendo el país. Y entonces nosotros andamos detrás de la clase dominante que vive haciendo negocio, que vive haciendo toda la tropelía para salir nosotros a defender. Pero no articular un proyecto nacional. Tenemos que articular. Pero para articular hay que asumir esa conducta duartiana del desprendimiento. Duarte dice, indepensada la patria, yo me haré cargo del negocio de la familia. Es decir, yo no voy a ser presidente, no voy a ser ministro, yo voy a trabajar ahí en la Tarazana, al almacén de nuestro padre, con el crédito que nos dejó en el negocio de la Marina. Entonces nosotros, desde que aprendemos a echar un discurso por televisión o por radio, escribimos 4 artículos, queremos ser candidatos, queremos ser presidente. No joda a nadie. Así no podemos salir adelante. Pero si lo digo, esa juventud es la que tiene que asumir el rol protagónico, fundamental, de asumir este pensamiento de transformación. Pudiera uno que otro tener cualquier diferencia con el pensamiento de Juan Pablo Duarte, ese es el derecho de cada uno. Pero el paradigma por excelencia es Juan Pablo Duarte. El referente histórico que nos puede unir es Juan Pablo Duarte. Vamos a unirnos a partir del referente posible y después que seamos poder, hagamos los cambios necesarios. No importa el nombre que le demos. Que los dominicanos y que las dominicanas no tengamos que emigrar, que tengamos un Estado responsable, que ejerza la soberanía como tiene que ejercerse, que las cosas nacionales las discutamos nosotros, fuera las intervenciones. Juan Pablo Duarte lo decía. Hasta de la influencia extranjera, decía Duarte que había que ejercer la soberanía nacional. Es el reto y es el desafío. Yo decía en estos días en un programa con la Chiva de la Nación, el sábado, que este año las reflexiones nuestras de todos en el marco del bicentenario debían ser reflexiones de cara a la juventud. ¿Pero qué hizo el gobierno? Nada, lo que no tenía que hacer. Nada, porque eso no le interesa. Un tedeo, una misa y una ofrenda floral. Más de ahí nada. Sin embargo, me dio mucha satisfacción y me da mucha satisfacción que María Teresa Cabrera y la presidenta magisterial el año pasado se animaron en que empezáramos con tiempo a celebrar lo del bicentenario. Publicaron un trabajo nuestro de 214 páginas que anda por ahí. Y en octubre, noviembre hicimos dos encuentros con casi 1000 maestros. Interesantísimo. Pero esa corriente, en los cuales años, a mí no me han llamado para que sigamos con las reflexiones. Pero empezamos el año pasado y se hizo una publicación interesante. Y yo me quedo esperando a María Teresa
no vino María Teresa. Tú se lo dices, tú se lo dices. Me quedé esperando que en el resto del año siguiéramos haciendo reflexiones. Por suerte, ella no me llamó, pero me llamó Henry y Rice, que Juventud Caribe, que la Multitud, que Juventud Haitiana y otros lo asuman con más fe, con más fuerza, pero sobre todo con más convencimiento y con más determinación. Gracias, no me enseña que me calle. Señores, muchas gracias por estar. Juan Pablo Duarte, Duarte es Duarte, ser siempre justo, Duarte es Duarte, sin pensar que quien reparte se gana la mayor parte. Duarte, qué moneda tan falsa para pagarte lo que nunca cobraste, ni quisiste cobrar. Duarte, qué duro recordarte, qué tristeza olvidarte, qué mal pago pagarte. Sin memoria ni historia, sin nación ni sin gloria. Duarte, Juan Pablo Duarte, Duarte es Duarte, ser siempre justo, Duarte es Duarte, sin pensar que quien reparte se gana la mayor parte. Duarte, qué angustia al entregarte, qué angustia y cuánto daño, pensar que por un año, solo en un simple año, vamos a recordarte. Duarte, Juan Pablo Duarte, Duarte es Duarte, ser siempre justo, Duarte es Duarte, sin pensar que quien reparte, se gana la mayor parte. Paz de libertad, y Duarte Dios con los Dios, se hace carne y justa paz. Duarte, Juan Pablo Duarte, Duarte es Duarte, ser siempre justo, Duarte es Duarte, sin pensar que quien reparte, se gana la mayor parte. Duarte, qué moneda.